Y para hoy lo vamos a celebrar con un libro que ambas leímos, pero ya más adelante Sol se encargará de decir por qué escogimos este libro. Entonces, el libro se titula Este dolor no es mío, de Mark Golding. Adelante, Sol, coméntanos cómo fue que llegamos a este libro, o sea, por qué las dos leímos este libro. Sí, bueno, en mi caso fue de verdad casualidad, ¿no? Yo estuve hace como 3 meses escuchando muy seguido audiolibros hasta para dormir. A veces por ahí cuando como con muchas cuestiones en la cabeza y me cuesta desconectarme, para dormir escucho algún audiolibro y me voy como relajando y quedando dormida. Entonces, justamente en uno de esos días donde estuve a full escuchando, terminó un audiolibro que estaba en ese momento y me entró así de pronto Te hizo una sí, sí, línea. como de manera automática. Y me enganchó. O sea, escuché como la primera parte y de verdad me encantó. Y desde ahí fue que empecé a escucharlo ya con más detenimiento y fue que comencé también a avisarte a ti, oye, este libro está bueno, si no tienes el libro, escúchate acá el audiolibro, que en ese momento yo lo estaba escuchando por Spotify y fue ahí entonces que te lo recomendé. Pero a mí lo que me parece curioso y me imagino que por eso también me saltó en Spotify, porque está ahorita robando el libro. Sí, Entonces sí. ya es como que me lo consigo hasta en la sopa. Me imagino que por eso fue que Spotify me lo tiró ahí para que lo escuchara, pero lo agradezco porque muy buen libro. Y de hecho, creo que te dije, no está en mi lista, pero lo mismo me pasó. Me anda llamando la atención porque lo he visto a veces por las redes sociales que lo comentan, que yo dije, se ve bueno el libro. Entonces cuando me dijiste, dije, vamos a leerlo. Lo busqué, lo descargué y aquí ya lo leímos. Entonces, por eso decidimos hablar del libro, porque ambas ya lo conocimos, ya lo leímos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del autor para que conozcan un poco del personaje que creó este libro que se titula Este dolor no es mío. Mark Gooding es un terapeuta reconocido, director del Instituto de Herencia Familiar en San Francisco. Él trabaja no solamente temas de trauma intergeneracional, sino que también él es considerado una autoridad en este campo. Su trabajo pionero no solo se limita a la investigación, él también se extiende a la práctica clínica mediante talleres transformadores en terapias especializadas. Y de hecho, parte del libro hay unos ejercicios, hay digamos que unos micro talleres que él nos deja para que a medida de que tú los vayas leyendo según la experiencia contada, lo respondas personalmente. Esas fueron una de las cosas que más me gustó el libro porque dije, y le comentaba a Sol, este es un libro que hay que releerse, o sea, tienes que leerlo y después releerte y sentarte a descifrar todas estas preguntas que te hacen. Entonces, bueno, es un libro que ayuda a las personas a desarticular estos ciclos emocionales, perdón, que vienen heredados de generación en generación. Como la idea no es spoilear el libro, lo que nosotros vamos a hacer es hablar a grandes rasgos de las ideas principales de los que nos fue como resonando a lo largo del libro. Una de las ideas principales es justamente esto de que los traumas de nuestros padres y de nuestros abuelos se pueden transmitir genéticamente y manifestarse en nuestras emociones, miedos y comportamientos. O sea, esto a mí me explotó la cabeza, porque nosotros desde que estudiamos sabemos que genéticamente hay cosas que nosotros podemos heredar de nuestros padres, pero muy, digamos, muy yendo a la biología, que si el color del cabello, que si la forma de los ojos, que si la altura, que si, sí, estas cosas como más de, Algunas enfermedades claro, de nuestras también. características, enfermedades, eso también. Pero ya esto es otro nivel, o sea, que tú puedas heredar traumas, que te puedan a ti condicionar el comportamiento, tus emociones, que te puedan incluso llevar a tener sensaciones y miedos inexplicables, a mí me pareció muy interesante, pues. Y que la ciencia se esté cada vez más adentrando en este tema, me parece relevante porque justamente lo que va como marcando el autor durante el libro es que es algo que se puede trabajar y que mejoraría mucho pues la calidad de vida de las personas que van heredando como estas cuestiones. Entonces a lo largo del libro el autor justamente nos invita como a descubrir cómo las experiencias de nuestras generaciones pasadas influyen en nuestra vida actual. El autor nos lleva a pensar cómo las heridas emocionales se van transmitiendo y cómo nosotros podemos sanarlas, que es como lo más importante. Sí, siento que también permite darte cuenta que a veces vivimos con emociones o patrones que no entendemos del todo, como si nos pertenecieran. No sé si te ha pasado a veces que sientes como una profunda tristeza
o un enojo que sabes de dónde viene o por qué. También justamente este libro, que por cierto, de verdad léanselo los que quieran y les parece interesante porque es un libro fácil de leer, es corto, no es un libro de estos, digamos, de llamativos, de esta cantidad de hojas que tú dices, ay, no, no, es cortito. Entonces, este libro nos ayuda a comprender este tipo de experiencias. Me río porque dices, este libro no es, y pensé en la saga de Alas de Sangre, que cada vez que lo veo digo, no, pero este No, libro pero es no es larguísimo. tanto. No vale, esos No, libros bueno, no son tan y me largos. O imagino que sea, que te lo te comes lo rápido. devora. Claro, claro. Sí, Bueno, se me acabó el café. bueno, sí, y a mí justamente una de las cosas que me resulta muy interesante y que yo lo he vivido muchas veces también es eso que dices de que a veces me pasa que siento, me llega como una rabia que yo no sé por qué o de dónde salió, o a veces me siento muy triste y no, yo analizo y digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y después que leo el libro y todo lo que el autor va como planteando, digo, wow, algo hay, o sea, tengo que explorarlo porque puede ser algo que vengo arrastrando desde mi familia y yo no sé, y es lo que justifica esos sentimientos que no sé de dónde vienen. Así que sí, sí me ha pasado muchas veces. Y otra Infinidades de veces, sí. Sí, es algo con lo que yo me identifiqué. Y otra cuestión que podemos encontrar también dentro del libro es lo que el autor llama frases núcleo, que a mí esto me resultó muy interesante y tiene que ver con esas afirmaciones o ideas que también encapsulan como una emoción no procesada, un trauma o incluso una creencia limitante que se ha venido transmitiendo generacionalmente y que sigue afectando a la persona en el presente. A mí me resuena mucho porque dentro del coaching lo que son las creencias limitantes juegan un papel importante y todo lo que tiene que ver con coaching a mí me llama muchísimo la atención. Entonces que el autor incluya esto de las frases núcleo me parece muy muy interesante y me llevó como a pensar justamente cuáles pueden ser esas frases núcleo que de alguna forma han venido impactando en mi vida y en mi generación, ¿no? En mis antepasados. Estas frases suelen ser, o más bien suelen sugerir el lenguaje con el que nosotros normalmente nos movemos o utilizamos, reflejando siempre como patrones emocionales o traumáticos que son heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos o incluso de generaciones de más tiempo, ¿no? Nuestros bisabuelos. Por ejemplo, Sol, te interrumpo con un chin. Mira, de repente para los que nos están escuchando y no saben lo que significa en sí la frase núcleo, ¿no? Frase núcleo. ¿Qué significa en temas más coloquiales la frase núcleo? Explícamela, pues. ah, estúpida, yo te creyendo que me vas a decir como otra cosa. ¿No? Mira, la frase núcleo, por lo que yo entendí, es como esa frase que genera el problema. O sea, Ok. ¿sí? Es Como como la semilla. el núcleo, o Ah, sea, sí, claro. El núcleo, la exacto, semilla. el frase núcleo, Así lo vi en exacto. mi cerebro. Exacto. Entonces, él explica Ya. esa frase núcleo, es como esa afirmación, esa idea, esa semillita que encapsula la emoción no procesada y que es lo que viene. O sea, esa frase que te dicen, por ejemplo, y ahí ya entro, si vuelvo al tema. Aquí, Chan, tú vas Ya. al tema otra vez, ya, pues. Por ejemplo, una frase núcleo podría ser algo como nunca seré suficiente. O sea, cuando nos decimos nunca voy a ser suficiente, todo lo que amo lo pierdo, todo me sale mal, yo no tengo derecho a ser feliz. En esta familia tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Esas son frases núcleo que de alguna forma traen dentro de ellas una semilla que bien se puede transmitir de una generación a otra y que también hace que florezcan cosas que no son buenas, ¿sí? Como bueno, justamente estos pensamientos Exacto. limitantes de nunca voy a ser suficiente, nunca voy a ser lo suficientemente bueno, todo lo que tengo lo pierdo. Entonces, eso es como lo que el autor llama la frase núcleo. Mira, yo agregaría a eso que estás diciendo. La familia, ¿verdad? Que sabemos de una cuarta, quién sabe qué generación. Estas frases núcleos, estas semillas pueden venir como lo explican en el libro, desde quizás de una tatarabuela que por su manera, su forma de crianza, sembró esta semilla. Yo nunca voy a poder con esto. Y siguieron las raíces, las cuales fueron siendo su árbol genealógico, por explicárselos así. Entonces, puede ser que usted traiga
repetidamente una de estas frases que yo estoy segura que nuestros seguidores en más de una ocasión, su madre lo repitieron y la seguimos repitiendo hoy a nuestros hijos y que no nos damos cuenta que es una frase con la que quizás debemos cortar, o sea, dejar de seguir dándole seguimiento a estas cosas porque, bueno, sencillamente nos atrapan en algo que realmente no somos hoy o que nos puede evitar llegar a ser también más adelante porque estamos todo el tiempo en la misma secuencia de esta frase, ¿no? Entonces, lo importante de todo es poder identificar esos patrones y enfrentarlos para poder romperlos. O sea, como ya les venía diciendo. Por ejemplo, esas familias donde los empeñan en que los hijos estudien o sean profesionales porque nadie en la familia lo era, eso no garantiza de verdad, de que esta persona en su generación descendiente va a crear el mismo patrón con el que prácticamente fue, digamos, por decirlo, obligado. Nosotros estábamos conversando esto de que estamos acostumbrados que el tema de la universidad, que es donde decimos, no, mira, todos vamos a estudiar. Hay familias de repente donde esto es normal, o sea, preescolar, básica, bachillerato, universidad. Pero por X o Y quizás hay personas que simplemente han llegado a ciertos eslabones de lo que es la etapa de educación y el tiempo no te garantiza de que porque tú hoy fuiste abogado, graduado en doctorados infinitos, qué sé yo, que tu generación venidera lo va a hacer, porque más allá de todo esto es saberlo implementar, es saberlo heredar de manera fortuita, de manera buena para que sigan ciertas cosas, porque, ok, estamos hablando de frases núcleo, de repente de tema negativo o tema malo, entonces podemos generar nosotros estas frases núcleo de una manera hoy de que, mira, no, ya tú sí puedes. Antes decíamos, no, nunca seré suficiente. No, y tú puedes con eso y más. Crear ese vínculo de confianza, de autoconfianza. Bueno, yo creo que redondeando un poco la idea que has como querido traer, me parece interesante, porque de hecho lo que va como mencionando el autor durante el libro, y es que justamente deber de transformar esas frases núcleo con una connotación negativa a algo más positivo, que es esto que dices, que dentro del coaching además se llaman creencias potenciadoras, que son más bien las creencias que te ayudan a ti a mejorar, a hacer. Entonces creo que hacia eso va, ¿no? La idea del autor. Hay algo que también hay que tener en cuenta y es lo siguiente. Comenta como que hay dos formas en las que tú puedes transmitir o vivir tus sensaciones, esa tristeza de la que hablábamos hace un rato, ese enojo que no te explicas de dónde viene. Pueden haber dos posibilidades. Puede ser porque tú viviste en algún momento un trauma, una situación muy fuerte que te creó como esa idea o esa creencia, un abandono de un familiar, la pérdida de un familiar, ¿sí? O sea, como un trauma, algo que te impactó muchísimo a una temprana edad. Y la otra posibilidad es justamente que lo hayas heredado de un familiar. Entonces, me parece importante como identificar esas dos ideas que el autor comenta de cómo pueden generarse estos traumas, que puede ser algo que heredaste de antiguas generaciones o que surgió en tu vida de un trauma que viviste que no, ¿sí? Que no está resuelto. De esta forma, como bien lo decías tú, la idea es identificar esos patrones y poder romperlos, o sea, trabajar en ellos para romperlos y de esa forma la sanación no solamente va a ser para nosotros, sino que también va a ser para las generaciones futuras. Estamos como en una, digamos que en una época en la que estamos identificando ciertos o antiguos patrones de conducta en la cual yo no diría estamos obligados, pero nos vemos en la necesidad de que estos antiguos ya mencionados patrones se desvanezcan, se deshagan por completo. Continuamos con nuestro momento de parlotear. Para continuar, algo que hace muy interesante este libro es que está lleno de testimonios reales de personas que lograron entender y sanar heridas generacionales. Una de las más fuertes, al menos para mí, fue el abandono de uno de estas personas que contó su testimonio. Su mamá tuvo que ser operada por motivos de salud y fue algo como rápido. Para no detallarles el libro, le voy a hacer un contexto Resumido. eh, exacto, él quedó como que, mira, ¿quién me cuida? Entonces, en este lapso donde su mamá estuvo ausente, a medida que él fue creciendo, que llegó a la etapa adulta, había un vacío
una sensación de abandono en él, lo cual estaba trayendo problemas para su vida personal. Entonces, al momento de que esta persona buscó una ayuda, que es normal cuando tú te vayas, cuando tú te atiendes en un médico, te preguntan siempre, a mí me pasa bastante, y me imagino que a Sol y a todos ustedes, en la primera cita siempre es como que, ¿y qué enfermedades sufres? Que no sé qué, entonces ya tú por ahí te haces una lista. En este tipo de talleres o de citas, En de este tipo de terapias, terapia. Ujú. de terapias, lo normal es que te pregunten un poco de la vida de tu papá, un poco de la vida de tu mamá, de ti cuando eras pequeño. Entonces allí esta persona logró identificar con ayuda profesional de que él estaba viviendo, era ese vacío, esa sensación de abandono. Imagínense ustedes de una persona que vivió un abandono de 10 días simplemente porque la mamá estaba en una cirugía. Imagínense cosas más fuertes que puede experimentar una persona con un abandono mayor, siguiendo el hilo de este caso, ¿no? Claro. Entonces, para mí, estas fueron una de las más importantes. Una de las frases que a mí me gustó en el testimonio que esta persona relata, él dice, debe haber algo malo en mí, Ujú. pensó. No debo ser suficiente para hacer que quiera estar conmigo. O sea, a medida que él estaba presente, que tenía relaciones con personas, Tus parejas, novios, claro. así, su Ujú. pareja, las personas lo abandonaban y él automáticamente, o ellas, no recuerdo, se echaba como que la culpa, así como que él siempre decía, hay algo malo en mí. Entonces, esa frase a mí me llamó mucho la atención porque quizás siempre cuando vivimos cualquier tipo digamos, de problema, de situación en nuestras vidas, siempre hurgamos primero en nosotros. Ujú. Ay, soy malo en esto, ¿qué hice mal? ¿Qué diría? ¿Ahora Ujú. qué hice? Porque siempre buscamos siempre escarbamos primero en nosotros. A mí también o sea, creo que de las cosas que me atraparon más del libro son estos pequeños testimonios, ahí como para poner más en contexto, este libro está escrito por este autor que es terapeuta y él lo que hizo fue como escoger diferentes testimonios de pacientes, por supuesto resguardada la identidad, y utiliza esos Exacto. casos para explicar lo que es, bueno, estos traumas generacionales o heredados. Entonces, ese que Estíbaliz acaba de colocar de ejemplo es uno y para mí, para no extendernos mucho, uno de los testimonios que me impactó mucho fue el de una chica que tenía recurrentes pensamientos suicidas y ella no sabía por qué. De hecho, su vida estaba bien, tenía empleo, su familia la quería, ella estaba bien y no entendía de dónde venían estos pensamientos. Ya ella había en varias oportunidades había intentado, digamos, hacerse daño y yendo a terapia con este profesional, ella logra identificar a través de las preguntas, la indagación que hace el profesional, ella logra identificar que tuvo su abuela y su núcleo de tíos, familiares, estuvieron involucrados o fueron víctimas de lo que fue el holocausto nazi. Que bueno, ese grupo de familiares murieron dentro de las cámaras de gas. Entonces, era impresionante cómo a ella ese sentimiento, esas emociones fueron Las pasadas, arrastraba. exacto, fueron pasadas de su abuela a su mamá y de su mamá a ella. Entonces, a mí eso me generó mucho interés porque de hecho el autor menciona que hay un punto de la edad de nuestra madre, ¿sí? Dentro del vientre de la abuela, ¿sí? De nuestras abuelas, donde ya están las células que nos van a conformar a nosotros. Entonces están conviviendo 3 generaciones en un mismo cuerpo. Y dices, wow, sí, claro que sí, tiene todo el sentido del mundo que esas emociones, ese malestar que sienta esa persona, esa tristeza. De hecho, la abuela lo que había sentido era mucha culpa de haber sobrevivido ella al holocausto y a todo lo que pasaron en esa situación y que su familia no pudo sobrevivir. Eso ella se lo transmitió a su nieta
capaz la madre no lo vivió o no lo manifestó con síntomas la tercera generación, pero la chica tenía estos sentimientos de depresión, de no sentirse merecedora de su vida, incluso quería, bueno, en varias oportunidades atentó contra su vida y es que se logra dar cuenta de dónde viene ese dolor. Entonces, a mí ese caso, de verdad me voló la cabeza. Ella no entendía una razón por la cual quería desvivirse. O sea, ella simplemente lo quería hacer. Ella quería cumplir un objetivo que ni siquiera era de ella. Y allí es donde yo me imagino que nace el título, Este dolor no es mío. Ella estaba viviendo algo que no le pertenecía. Entonces, nosotros hace poco estaba haciendo una actividad aquí en mi casa y me acordaba de esta parte que mencionábamos en un podcast que decíamos, hay que vivir ay, ayúdame, ¿en En qué? propósito. Hay que vivir en propósito o con propósito. Ella empezó a vivir con propósito, o sea, su mundo de querer desvivirse pasó a querer ser una persona más eficaz, más con propósito, con éxito, con, pare de contar. ¿No? Y es que yo me imagino, porque lo quiero ver de esa forma, que cuando ya identificas eso, te libera. O sea, sientes como que, Exacto. wow, todas tus piezas encajan y dices, entiendo de dónde viene esto, pero en realidad no me pertenece. O sea, ya eso quedó. Esto viene de mi abuela y yo no tengo por qué Tú estarlo sabes, sufriendo. tú sabes que cuando yo leí el libro, y ahorita tú acabas de mencionar parte de eso, o sea, no nada más las personas que son adictas al alcohol, a las drogas o otras adicciones, no creemos vagamente que solo estas son las cosas que se pueden mezclar o generar en el vientre de la madre cuando no, mira, no te drogues porque estás embarazada, no tal cosa porque estás embarazada. Y hay algo que creemos que es nada más la mujer que traspasa esta genética, también el padre. De repente yo como madre no estoy fumando o yo como madre no tengo esas semillas digamos que estos núcleos, pero de repente mi esposo puede que los tenga, mi esposo o el hombre puede ser el que lo genere también. O sea, no es un tema De género. de género, o sea, de que, ay, mi mamá, de que la abuela, la mamá, no. Es el padre, o sea, es automáticamente Es la familia. ambos progenitores, exacto. Sí, 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 es la familia completamente. Está bueno ahí que lo resaltes. Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, nosotros queremos aplicar en nuestras vidas a partir de lo que leímos en el libro? A mí, en lo particular, lo que más me gustaría como implementar en mi vida es, por una parte, hacer el ejercicio de identificar cuáles son esos traumas heredados o generados en mi vida que de alguna forma han estado impactando en mi comportamiento, en mis emociones y poder trabajarlos. Me encantaría de verdad poder hacer eso. Y por otro lado, trabajar en esas frases núcleo, identificar cuáles son esas frases núcleo que capaz siguen teniendo consecuencias hoy en día en mi vida y que yo no quiero pasárselas a mi generación, en este caso a Miranda, que es mi hija y que quiero como romper ese ciclo, esos paradigmas ahí ya Exacto. conmigo, a sanarlos yo y no tener que estarlos heredando. En mi caso, a mí me gustaría porque de repente hay personas que quizás no tengan ese momento de hurgar en el pasado de su papá, de su mamá, digamos, esta parte materna, paterna, sino que ya es lo que tienes hoy. Y eso lo explica el libro, o sea, ya es lo que es hoy. Anotar una secuencia puedes empezar desde que eras niño. A mí me gustaría también hacerlo, practicarlo, anotarlo y ver, quizás darme cuenta claro, el libro te ayuda también a cómo descifrarlo, te hace preguntas clave, porque no necesariamente tienes que, mira, mamá, ¿sabes que vi un podcast en donde las muchachas hablaban de un libro? Entonces, cuéntame de ti, ¿qué es de tu vida? ¿Qué te hizo? No, puedes hacerlo tú directamente. Y como dijo Sol, o sea, identifica tú qué es lo que tú quieres también cambiar en ti, mejorar y ya no seguir portando ni generando en tu descendencia estas conductas. O sea, es decir, mochar las cadenas, cortar las ramas, romper estas genéticas de conducta emocional o psicológica. Y que es importante que no, como lo decíamos al principio, o sea, no es de manera obligatoria ni falsa. Ay, no, yo ahora soy así porque yo
anoté unas cosas y dije, no, o sea, practícalas para ti, que veas el cambio tú desde adentro, el cambio notorio tuyo, o sea, no tiene que ver la gente, ver un cambio en ti. Cuando veas el cambio en ti, tú es donde te haces como ya la idea. Pues ahorita que estábamos hablando de los ejercicios también al principio, una vez yo leí una frase en los ejercicios que decía, al primer mes lo notas tú, ya lo vas notando tú. Al segundo mes lo notan tus personas, tus hijos, tus esposos, las personas que te vean, tus esposos, ay Dios. Vaya, vaya. ¿Cuántos esposos tienes tú? No, yo voy a hacer el libro de Evelyn Lugo, las siete maridos de Estíbaliz Los Suárez. 7 maridos de Estíbaliz. Vaya, vaya, Entonces, uno se entera de cosas. el tercer, al tercer mes, estamos hablando de los ejercicios, al tercer mes ya lo ve la gente externa, los compañeritos de tu escuela, de tu escuela donde llevas a tus hijos. Bueno, es que ya nosotras somos mamás. Si tú trabajas, ay, oye, mira, Lady, y eso, oye, Total. ya lo van notando. Entonces lo mismo pasa con esto. Al principio lo vas viendo tú, lo vas notando tú, y ya los demás, bueno, ya cuando te fue nota en mente y cuerpo y alma, Lo ya lo notarán notas, que lo también. noten los demás. Exacto. Sí. Ay, me Y yo sonrojé creo con que la vaina. de los 7 maridos de Estíbaliz. Bueno, y como es costumbre, hemos traído una pequeña dinámica, una actividad que nosotros queremos que ustedes pues se queden para que la completen cuando tengan tiempo. Y tiene que ver con dos preguntas que van a responder. Entonces, si ustedes quieren, buscan papel y lápiz. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué comportamiento, miedos o pensamientos repetitivos identifico en mi vida? Y la segunda pregunta es, ¿podría haber algún evento familiar relacionado con estos patrones? Por ejemplo, las frases que hayan escuchado repetidamente en su familia pueden ser, en esta casa todos somos fuertes, ¿sí? Que es una frase que solemos escuchar mucho. ¿Cómo puede influir eso en la forma en que ustedes manejan sus emociones? Entonces, ese es un ejemplo. Otra frase por ahí que se nos ocurrió y que sabemos que la escuchamos mucho en nuestras familias es, por ejemplo, nos arropamos hasta donde la cobija alcanza, o no tenemos dinero, nosotros no somos ricos. Entonces, bueno, todas esas frases que ustedes crean que pueden ser como o creencias limitantes que han venido de alguna forma impactando en la vida que llevan ustedes actualmente y que quieran Exacto. capaz comenzar a trabajarlas para romper esos ciclos a través de sus generaciones. Que si quieren compartirlo por los comentarios, al momento que vean este video, también lo pueden hacer, así como las que nombró Lady ahorita. ¿Cuáles de estas frases han escuchado ustedes repetidas veces en el núcleo familiar? Siguiente parada, el rincón de lo recomendado. Ok, ya para continuar con nuestro tema, en el día de hoy vamos a estar recomendando no solo el libro, sino que también otras cositas más adelante, así que quédense, continúe en el video. Este libro nos recuerda que no solo cargamos con nuestras propias vivencias, sino también con un legado emocional, y la clave está en ser consciente sobre ello, descifrarlo y trabajarlo para vivir una vida más plena. Sí, exactamente. Y si alguna vez ustedes han sentido o se han sentido atados a emociones, patrones que no entienden, nosotras les recomendamos en primer lugar leer el libro de Este dolor no es mío, que puede ser como ese primer paso hacia una sanación profunda. Y lo siguiente que les vamos a recomendar también es que si identifican patrones o cuestiones, traumas realmente muy fuertes, que están muy arraigados Marcado, a notorio. ustedes, pues entonces busquen la ayuda profesional necesaria para que puedan trabajarlo y superarlo para mejorar pues su calidad de vida y su bienestar. Además, por supuesto, de leer el libro de Este dolor no es mío, que nosotras queremos que se lleven el día de hoy. Una de ellas es la película, seguramente ya la han visto un montón de veces. Yo particularmente es una de mis películas favoritas de Disney, Coco que se estrenó en el 2017, que tiene que ver justamente con la importancia de la memoria familiar y cómo las decisiones y secretos de generaciones pasadas pueden impactar en las nuevas. Que es una película animada, aborda de una forma muy emotiva cómo se puede sanar y cómo se puede reconciliar con la historia familiar. Esa es una de las películas que queremos que vean. Sabemos que ya seguramente la vieron La en han su momento, visto. pero
ahora la ven con estos lentes de identificar qué cosas Exacto. es ese trauma o esa cuestión generacional que se viene transmitiendo familiarmente y cómo impacta en el protagonista de la película y todo su entorno. También queremos traer es La Casa de los Espíritus, del libro de Isabel Allende. Hay una película de la misma trama antigua, pero hay una más moderna, porque si mal no recuerdo, la anterior fue en 1993. Imagínate, tenía yo que dos años y algo. Es un libro que habla sobre la conexión entre generaciones de una familia marcada por tragedias y conflictos. Examina cómo el trauma y las decisiones pasadas persisten en el tiempo. Entonces, bueno, ya saben, no se la pierdan. Concluimos con nuestra nota a color. El miércoles terminé ya el curso de inteligencia artificial, ya presentamos el proyecto de Ah, cierto, yo cierre, vi que fue estuviste aprobado, publicando en las redes. así que ya terminé eso. Para mí, aplausos, fanfarrias, porque bueno, es un logro académico, profesional Claro que más sí. para mí y me gusta siempre pues poderlo celebrar. Es un curso, como les había dicho ya anteriormente, de inteligencia artificial, que hay que ponerse las pilas con este tema porque se viene fuerte para todas las profesiones, para todas las áreas de conocimiento, así que uno no puede estar desactualizado con estos temas. Esa es mi notita Es de color. así. Yo sumaría que no nada más es una nota, es un aprendizaje para ti, sino que quizás más adelante vas a querer implementar esto aprendido en el podcast y va a ser de ayuda para muchos de ustedes. Entonces, si usted a veces se ha preguntado, que esta es parte de mi nota color, si ustedes a veces se han preguntado, pero ¿por qué ellas hablan de este tema? Estos temas, ¿por qué los hablan? Si ellas no son psicólogos, si ellas no son terapeutas, lo que sea. Desde un principio le hemos dicho que nosotros queremos hacerlo desde la parte de vivir. Estamos agradecidas porque estamos creciendo poco a poco. Hemos ido aumentando de seguidores de manera muy orgánica, sin apuro, y estamos contentos porque a pesar de que es poquito, para mí es un buen número. Pues me quedo así como que, ¿qué? Tantas personas ya han visto, no puede ser. Ya, Entonces ya vas a ser eso me tiene famosa dentro de contenta. poco. Ya vas a ser Ya, famosa nos dentro de poco. vamos, ya vamos a cargar un lapicero, plumón, como ustedes le digan, para ir Para firmar firmando autógrafo. autógrafos. Bueno, yo aprovecho ahí también para sumar que, bueno, ya habíamos puesto la cajita de temas para que nos sugieran cuáles son esos temas por allí que quieran que nosotras compartamos acá en el podcast. Incluso ahora que estamos incorporando estos episodios especiales dedicados a libros, nos pueden recomendar entonces libros que quieran que comentemos acá. Como les dijimos, no, lo que no queremos es spoilear los libros, sino comentarlos a grandes rasgos, qué es lo que nos ha parecido a nosotras importante, qué cosas queremos como rescatar e implementar en nuestras vidas y ya dejárselos a ustedes para que puedan reflexionar sobre eso también. Como bien lo dijo Steve, no somos expertas ni digamos profesionales en el área psicológica, terapéutica, pero cada una desde su propia formación y desde su propia experiencia queremos pues poderles compartir a ustedes, acercarles estos aprendizajes, estos tips, estas herramientas para que puedan aplicarlos en su vida y de alguna forma todos podamos crecer. Gracias entonces por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden también que estamos en Spotify, que estamos en TikTok y en Instagram como @emodocatarsis. Muchas gracias. Gracias, y bueno, nos vemos en el Chao. siguiente episodio, número 11, así que recuerden Ya estamos en la seguirnos y nos preadolescencia de recomiendan. nuestro podcast. Ya estamos Claro en que la sí. preadolescencia de nuestro podcast. Chao, chao, Sí, así es, gracias. así. Chao.